Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Espinosa, soy parte del equipo organizador de Unidos por EC. Les doy la bienvenida a esta ponencia en esta tarde. Agradezco su asistencia y agradezco también a nuestra ponente el día de hoy, la ingeniera y abogada Lidia Mantilla, que ha donado parte de su tiempo en este esfuerzo que Unidos por EC está realizando desde dos vertientes. La primera es en construir un ecosistema digital sano y seguro para todos, y la segunda es colaborar también con el importantísimo trabajo que realiza la Fundación Carla Morales en Guayaquil para enfrentar la emergencia sanitaria que ha golpeado a la ciudad de manera muy fuerte y que nos ha venido golpeando al país también de manera generalizada desde hace algunas semanas y nos va a seguir golpeando durante los próximos días. Eh, Sin más tiempo que perder y agradeciendo su paciencia, presento a nuestra ponente el día de hoy, la abogada e ingeniera Lidia Mantilla, es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, graduada por la ESPOL, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, graduada por la Universidad de Guayaquil, es miembro activo de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, tiene una certificación en Cisco como Certified Network Administrator, CCNA 200-120, y actualmente se desempeña como especialista de Backbone en la empresa .NET y como asesora legal en temas sobre derecho penal y derecho informático en el estudio jurídico Alarcón Mantilla y asociados. Tiene un vasto currículum, pero en este momento ya le doy paso a Lidia para que por favor comience con la presentación. Lidia, se te escucha muy bien y ya podemos ver la presentación en pantalla. Te cedo el control de la ponencia. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre la investigación forense aplicada a delitos informáticos. Como pueden ver en el slide que estoy en este momento mostrando. Y bien, vamos a comenzar. Bien, como ya había mencionado Cristian, soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, también soy abogada en los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, estudié en la Escuela Politécnica Superior del Litoral y estudié en la Universidad de Guayaquil. Actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Constitucional, también soy especialista de Backbone en la empresa .NET, todo lo que es los servicios de core a nivel de la red MPLS, de la empresa para la cual trabajo. Somos un Internet Service Provider y también me desempeño como asistente legal en el estudio jurídico Alarcón Mantilla y Asociados. Ven, es un poco de lo que es mi perfil para quienes no me conocen. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre los delitos informáticos. Bien, ¿qué es un delito informático? Para comprender un poco esto, primero debemos remitirnos a la ley, al artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal es la normativa ecuatoriana que se encarga estrictamente de tipificar los delitos y contravenciones que nuestra legislación sanciona. Es la única normativa que puede sancionar a nivel penal o con privación de libertad un hecho o una conducta que comete una persona. Las otras leyes, si bien tienen otro tipo de sanciones, son más de temas administrativos o pecuniarios. Pero el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, es el único que sanciona con penas privativas. Y bueno, también en materia de alimentos, los apremios, ¿no? Por tema de alimentos. Bien, entonces si nos remitimos al artículo 18 del COIP, que en este caso les voy a hablar netamente sobre el Código Orgánico Integral Penal, tenemos que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, que para que algo constituya como delito tiene que cumplir con estas tres condiciones, que ya veremos más adelante en qué consisten. Bien, un delito informático entonces sería una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, que reúne estas tres características, pero que además sea susceptible, bueno, eso es de tipicidad, que hagan un uso indebido de cualquier medio informático. Es decir, que los delitos informáticos se cometen por medios informáticos.
Bien, ¿por qué algunos delincuentes han optado por delinquir utilizando medios electrónicos? Bueno, yo he citado estas dos características principales. Una, porque el delincuente puede mantenerse en el anonimato. Muchas veces cuando una persona va a la fiscalía a poner una denuncia, realmente no conoce o no tiene identificado a la persona a la que está denunciando, solamente está denunciando el hecho de que de alguna manera ha recibido un daño a un bien jurídico protegido, puede ser a su propiedad, puede ser a su integridad como persona, puede ser que se le han sustraído parte de su patrimonio. Eh, Sin embargo, esta persona denuncia porque le han cometido este daño, aunque no tiene identificado quién fue la persona que lo realizó. Bien, y tenemos que el valor de los datos de la información sustraída suele ser mucho más alto incluso que los equipos donde se almacena. Muchas veces las personas subestiman la información que se encuentra en Internet. En Internet nosotros podemos encontrar mucho tipo de información que puede ser objeto de estafa, puede ser vendida a grandes compañías para hacer comercio, o bien nuestros datos eh, pueden ser utilizados con un fin que no sea lícito o que nos pueda causar de alguna manera un perjuicio. Entonces, la información muchas veces es mucho más importante. Por ejemplo, si a una empresa le sustraen información de proyectos o de información sensible, confidencial, esto podría ser utilizado por la competencia para mejorar su producto o en todo caso robar dicha idea. Entonces, los datos realmente necesitan un cuidado bastante con medidas de seguridad, de buenas prácticas, para poder evitar que sucedan este tipo de situaciones. La información muchas veces suele ser mucho más importante que el propio equipo que están sustrayendo. Todos tenemos el derecho a utilizar de manera lícita y libre la información contenida en medios tecnológicos e Internet. Internet no tiene una frontera o una limitación. Lo que sí se solicita en muchas páginas actualmente es la aprobación de políticas de confianza, de uso de las páginas o de uso de las plataformas, de los programas. Eso sí, las páginas, sobre todo Microsoft, las redes sociales como Facebook, Google, sí ahora tienen políticas de uso, perdón, de políticas de uso de estas plataformas. Sin embargo, cualquier persona que tenga acceso a una máquina con internet puede tranquilamente hacer uso o consultar cualquier sitio web que sea público. Entonces, en ese sentido, no existen limitaciones en cuanto a internet, salvo ciertas excepciones en donde sí se solicita aprobar políticas de seguridad, pero en la práctica muchas veces el usuario incluso omite su lectura. Bien, en cuanto a legislación, podemos citar algo de legislación internacional. El primer convenio que existió en el 2001 fue el Convenio de Budapest. Este es el primer tratado internacional que salió sobre ciberseguridad y que regula delitos informáticos, y lo que buscaba básicamente era mejorar las técnicas para vencer a los delitos, para de alguna manera mitigar los delitos informáticos, y que aumente la cooperación internacional entre las naciones que sean suscritas o que se encuentren ratificadas a este convenio, con la finalidad de que, como el Internet no conoce fronteras, es decir, puede libremente pasar un delito que lo están generando desde la China hasta nuestro país. No, la legislación, en este caso, su jurisdicción no puede salir del país en el cual las leyes regulan, tienen cada una su legislación. El Internet en ese aspecto rompe fronteras. Sin embargo, esto ha causado problemas a nivel de estados jurídicamente. Entonces, lo que se busca o lo que se debería realizar es que exista una cooperación entre todas las naciones para poder de alguna manera vencer a la ciberdelincuencia y que no queden en el anonimato estos casos. Que se puedan hacer cooperaciones entre gobiernos para investigar a redes, mafias que se dedican al ciberespionaje o que se dedican a cometer actos ilícitos o a de alguna manera perjudicar a otras personas, y que se las pueda investigar
aunque no estén dentro de la competencia del país donde están haciendo daño. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado solicita a los servidores de Facebook, de Google, que se hagan investigaciones con respecto a ciertas cuentas. Siempre y cuando exista la autorización judicial, se puede, estas organizaciones pueden enviar información a las diferentes instituciones judiciales o de investigación que haya en cada país. Bien, aquí, por ejemplo, les puse sobre la investigación de ciberataques, que el Ecuador no se encuentra suscrito al convenio de Budapest. Sería muy bueno que nuestro país también se ratificara este convenio, ya que como habíamos visto en los slides anteriores, hay una gran lista de países, no solamente de Europa, sino también de Latinoamérica, que se encuentran suscritos. Y, por ejemplo, bueno, acá menciono sobre el RGPD, esto ya es Ley de Protección de Datos, que Brasil, a pesar de que la ley de protección de datos es una ley que se encuentra, es una ley que se rige a la Unión Europea, existen países también como Brasil, de Latinoamérica, que ya se han empezado a suscribir a este tipo de convenios o de reglamentaciones internacionales. Bien, aquí yo clasifiqué en especial en los delitos informáticos algo que se conoce como el trimón, que se refiere a motivación, oportunidad y medio. Por eso es las siglas MOM. En motivación tenemos diferentes tipos de motivación por la cual un atacante puede estar interesado en obtener algún beneficio o afectar algún bien jurídico protegido mediante el uso de plataformas digitales. Por ejemplo, puede ser por un tema geopolítico, es decir, problemas entre naciones, puede ser con obtención de un lucro. Los cibercriminales por lo general son quienes se enfocan en esta parte, mediante delitos como la estafa o el robo o la clonación de tarjetas bancarias. Tenemos la ideología, muchas veces el ataque se produce por un tema ideológico, como por ejemplo el grupo Anonymous, que más o menos por el año 2003 empezaron a sonar bastante los ataques de ellos a muchos países, a nosotros a partir de los problemas que hubo con Julian Assange. También tenemos de violencia ideológica, esto sucede más en grupos terroristas que se encuentran en Medio Oriente. Tenemos también, por satisfacción, los thrill seekers, son personas que realmente no buscan un lucro o no tienen un fin específico, más que simplemente ver hasta dónde pueden llegar a obtener alguna información. Pero sin embargo pueden causar daño también. Y también tenemos el descontento. En el caso, por ejemplo, de los insider threats, o en el caso, por ejemplo, de una persona que trabaje por una organización y por alguna razón está inconforme y causa un daño interno a una institución o una empresa, por ejemplo, un trabajador que vaya a ser notificado con despido, podría bien, si es el administrador, por ejemplo, de un servidor, borrar información o sustraer esa información y llevársela para luego sacar un provecho de ello. Tenemos la oportunidad. La oportunidad, los delincuentes siempre van a buscar las oportunidades y pueden combinarlas con un método de ataque. La oportunidad quiere decir el momento justo en el cual, o el momento oportuno más bien, en el cual pueden generar un ataque. Los medios pueden ser distintos medios que, bueno, quienes son ingenieros y saben un poco más en el tema de ciberseguridad, saben que existen diferentes tipos de ataque, como son el ransomware. Bueno, se cambió la diapositiva. Ahí está. Como el ransomware, que son scripts que pueden instalarse en las máquinas y lo que hacen es que cifran todo el contenido a nivel de disco duro y piden a cambio un rescate, piden un valor en bitcoins para obtener el algoritmo descifrado y poder recuperar la información. No siempre se puede descifrar estos ransomware. Existe actualmente una página
donde se encuentran registrados algunos tipos de ransomware que ya han sido descifrados y que pueden reversarse. También existen los ataques de DOS, de distribución de servicio, de denegación de servicio distribuida, que son ataques como los que realiza, por ejemplo, las operaciones de Anonymous, es decir, que atacan a un servidor con la finalidad de, con tantas peticiones, que lo que buscan es dejarlo, hacer que se caiga la conexión hacia ese servidor. Tenemos también la producción de material digital en los casos de pornografía infantil. Si bien en los casos de pornografía infantil este delito ya se encuentra en la ley tipificado desde hace mucho tiempo, se considera también un delito informático, ya que se utilizan medios digitales para distribuir y para obtener esta información de pornografía infantil. No solamente hay el encuentro con los menores físicamente, sino también se los graba y este material se sube a páginas, incluso en la Deep Web, para ser distribuido. Entonces, por eso entró en la clasificación también de delitos informáticos, por el medio que usa para hacerse o realizarse este tipo de actos ilícitos. También tenemos el skimming, que es el clonado de tarjetas bancarias. Tenemos el uso de criptomonedas con fines ilícitos. Por ejemplo, en el caso del lavado de activos, es más sonado en Europa el tema del uso de criptomonedas para generar lavado de activos. Tenemos el cryptojacking. El cryptojacking es una amenaza que se oculta en un equipo y utiliza los recursos de máquina para generar criptomonedas. Eso quiere decir que muchas veces hay servidores que están infectados y por X, Y, Z razón no sabemos por qué está lento su procesamiento. Puede ser que estén contaminados y estén haciendo minería de datos o que estén bien generando de alguna manera criptomonedas y no sabemos que están realizando estos procesos. También se encuentra la ingeniería social, que al menos en estos tiempos de cuarentena se ha disparado bastante, ¿ya? Por ejemplo, de páginas, de centros comerciales, indicando que hacen descuentos, que ingresa tu información aquí, o da clic en este link, piden información de las tarjetas bancarias, piden información de los usuarios. Todo esto es una forma de hacer ingeniería social. Las llamadas que realizan a las casas o a los teléfonos celulares haciéndose pasar por familiares del extranjero también ingresan en esta modalidad. Entonces, dentro de ingeniería social tenemos una amplia gama de delitos como son que puedan suplantar la identidad, la estafa, el robo, la extorsión, entre otros. Tenemos también las comunicaciones cifradas y sitios en la dark web, como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, de armas, trata de personas. Todo eso también se puede comercializar en la dark web, no en sitios públicos, para esta manera no ser fácilmente identificados. Este tipo de redes de delincuencia organizada. Entonces, es un verdadero reto para todos los profesionales, tanto abogados que se desempeñan en el área penal, como para ingenieros, agentes investigadores, que se están preparando para combatir y ayudar de alguna manera a mitigar este tipo de delitos que son nuevos o al menos en la última década han resurgido. Tenemos el IOCTA, Internet Organized Crime Threat Assessment del 2018. Bueno, estos datos son del año 2018. Aquí está todo lo que yo les mencionaba, todos los delitos informáticos que tuvieron más relevancia en estos tiempos. Tenemos el ransomware, los ataques de DOS, de negación de servicio distribuida, tenemos la producción de información de material de explotación sexual de niños, tenemos los fraudes por skimming, tenemos también el cryptojacking. En fin, tenemos muchas formas muchos delitos informáticos que están cobrando cada vez más fuerza a nivel mundial. En Europa ya están muy sonados, como lo tiene aquí en estas estadísticas la IOCTA, pero ya vamos a ver también cómo está en nuestro país, cuántas denuncias hay en la Fiscalía respecto a delitos informáticos. Pero antes vamos a entrar en legislación ecuatoriana y vamos a ver qué delitos se encuentran como tipificados en el COIP como delitos informáticos. Tenemos dentro de la integridad sexual y reproductiva, en el artículo 173 y 174, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años y la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años.
Tenemos también los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Tenemos la violación a la intimidad que se puede cometer por estos medios. Por ejemplo, cuando en redes sociales se ha subido fotos íntimas de una persona o se las ha enviado por correo sin la autorización de esta persona. Entonces, ese tipo de delitos encajan en este articulado. Bien, tenemos los delitos contra el derecho a la propiedad, tenemos la estafa. La estafa puede ser, por ejemplo, una de las vías es por WhatsApp, que solicitan así números de cuenta, que les hagan transferencias bancarias para ayudar a familiares en el extranjero. El aprovechamiento ilícito de servicios públicos, es decir, cuando, por ejemplo, hay una modificación en los medidores de servicios básicos, en los medidores puede ser de luz, de agua, también puede ser esto aprovechamiento ilícito de servicios públicos. El 190 habla de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Esta es una tipificación bastante común en la legislación ecuatoriana cuando no se conoce el medio por el cual se ha cometido un delito, pero se sabe que fue un medio electrónico. Lo que no se sabe es a ciencia cierta cómo sustrajeron o cómo robaron una información. Tenemos también la reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. Bueno, estos articulados son más enfocados a terminales móviles. Intercambio, comercialización, compra de información de equipos terminales móviles. El reemplazo de identificación de terminales móviles, es decir, cuando modifican el email para que puedan volver a usar ese dispositivo que ha sido robado. La comercialización ilícita de terminales móviles y la infraestructura ilícita. La infraestructura ilícita, por ejemplo, ingresa lo que son los bypass. Cuando en alguna infraestructura, puede ser una antena, por ejemplo, de telecomunicaciones, a algún proveedor de servicios le están de alguna manera robando señal y la están distribuyendo de manera ilícita. Terceros. Bien, tenemos también delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Tenemos revelación ilegal de base de datos. Aquí es cuando nuestra información ha sido filtrada o la que se encuentra en bases de datos, por ejemplo, de universidades, de instituciones públicas, y descubrimos que se encuentran en Internet, han sido reveladas. Esto fue un caso bastante sonado el año pasado, que bueno, en este momento no me viene a la mente el nombre de la empresa, que tenía información del registro civil, del SRI, de diferentes instituciones, y se descubrió, gracias a una empresa israelí que hizo la publicación, que esa información de muchos ecuatorianos estaba publicada ilícitamente o había sido encontrada en servidores que estaban expuestos, que tenían brechas de seguridad y fácilmente se podía observar esta información. Tenemos también la intersección ilegal de datos. Esto es, por ejemplo, los ataques de man in the middle. Cuando se hace un man in the middle, puede entrar en este articulado, siempre y cuando se descubra quién fue la persona, o sea, cuando alguien se ha dado cuenta de que le están interceptando su señal, puede denunciar y puede encajar en este tipo penal. También muchas veces a la fiscalía llegan denuncias que luego, o sea, se ingresan, por ejemplo, como apropiación fraudulenta por medios electrónicos, pero a medida que avanza la investigación se puede retipificar el delito. Eso se encarga de hacer la fiscalía, ellos son los que investigan y de acuerdo a eso pueden ir cambiando o configurando el tipo de delito que en realidad, de acuerdo a los hechos y a la conducta, va encajando mejor en la ley. Bien, tenemos también la transferencia electrónica de activo patrimonial, tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos. Muy sonado aquí, netamente entra lo que es cuando se hace hacking, pero hacking de sombrero negro, es decir, cuando se ha atacado con el objetivo de dañar, de modificar, de eliminar sistemas informáticos, cuando ya se ha dañado realmente esta información. Bien, y tenemos el acceso no consentido a un sistema informático telemático de telecomunicaciones. Es decir, cuando yo he escalado privilegios y he logrado acceder a un servidor, a un equipo, sin el consentimiento del administrador o de la institución. Todo contrato de pentesting o de servicios de auditoría informática siempre deben tener el alcance del servicio que se está brindando, qué tipo de análisis se van a realizar, incluso se deben especificar horarios
IPs en las que se va a realizar esa auditoría. Porque en el caso de que ocurriera un ataque real mientras se está realizando una auditoría, si es que fue una IP externa y realmente esa IP externa causa un daño, no entraría en la responsabilidad de quien está elaborando la auditoría, porque está notificando que lo está haciendo dentro de una ventana y está notificando que lo está haciendo desde tales y cuales IPs. O sea, siempre en todo contrato informático debe ir especificado a cuántos hosts se va a hacer la auditoría, qué tipo de auditoría se va a hacer y en qué horario se va a hacer y desde qué IPs. Bien, en las estadísticas a nivel nacional de la Fiscalía General del Estado, estas son hasta el año 2018, desde el año 2014, el COIP se reformó, cuando salió el COIP en el año 2014-2015, ya se tipificaban los delitos informáticos. Luego hubo una reforma, pero no contemplaba delitos informáticos. Bien, aquí tenemos el acceso no consentido a un sistema telemático. Entre los delitos más comunes, también tenemos la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el ataque a la integridad de sistemas informáticos. Aquí podemos ver la cantidad de denuncias que se receptaron durante cada uno de estos años. Como podemos ver, la que más hubo fue apropiación fraudulenta por medios electrónicos. También vemos bastante influencia en el acceso no consentido a sistemas telemáticos. Vemos también, por ejemplo, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años, la pornografía infantil. También encontramos el ataque a la integridad de sistemas informáticos. Y bueno, en un grado menor, la oferta de servicios sexuales, porque la mayoría encajaban en el contacto con finalidad sexual, y la revelación ilegal de bases de datos y la interceptación ilegal de datos. Acá en estas estadísticas podemos ver que, bueno, yo la solicité el año pasado en la Fiscalía Provincial del Guayas mediante una acción de acceso a la información pública. En este tipo de acciones yo puedo solicitar información a nivel estadística porque aquí los datos van anonimizados de todos los usuarios que han puesto las denuncias. Yo no tengo información, por ejemplo, de quiénes son las personas que tuvieron este tipo de problemas. No tengo los datos de sus nombres, ni sus apellidos, ni nada que los pueda identificar. Solamente puedo solicitar información en cuanto a estadísticas, porque así la ley lo establece. Y para guardar la reserva y la protección de estas personas, ya que son sus datos personales. Bien, aquí tengo, por ejemplo, el acceso no consentido a un sistema informático. Una vez más, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos tuvo bastante cantidad de denuncias. Vemos que en el año 2018 fue de 452, mientras que hasta abril del año pasado, que fue donde yo solicité las estadísticas, era de 208. Tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos. Bueno, en fin, los mismos delitos prácticamente. Estos dos últimos no hubo denuncias hasta abril del año pasado, pero seguramente sí existieron más reportes a lo largo del año. Las estadísticas fueron tomadas de la Fiscalía Provincial hasta el 6 de mayo. Las que le mostré en el slide anterior son estadísticas de toda la Fiscalía, a nivel de todo el territorio nacional. Estas de acá únicamente son de la provincia del Guayas. Bueno, aquí también les puedo hablar sobre qué es la prueba. Pero antes, para resumir, algo que no mencioné en qué es un delito. El delito, como les había indicado, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Típica quiere decir que tiene que estar en la ley expresamente como un delito. Lo que no constituye delito en la ley simplemente no lo es. ¿Ya? Tenemos también que es antijurídica, porque quiere decir que se cometió sin... Hay unas causas de exclusión de la antijuricidad, como tenemos la legítima defensa o el estado de necesidad, bien, pero cuando se comete de manera antijurídica quiere decir que ha causado un daño y no ha sido un daño cometido de manera legítima, bien, y cuando se refiere a culpable quiere decir que tenga que haber voluntad y conciencia de quien la comete. Bien, en cuanto a la prueba, tenemos que es una actividad, bueno, antes de entrar a esto también, los delitos informáticos son delitos de carácter doloso, es decir, siempre va a haber conocimiento de quien los comete de lo que está haciendo. Es decir, una persona, como sabemos, existen 5 fases en lo que es el proceso de hacking.
Entonces, una persona puede inicialmente hacer un reconocimiento, puede hacer un ping, pero un ping no constituiría un delito informático, porque al yo hacer un ping solamente puedo obtener información de que ese host o ese IP está en efecto, si es pública, estoy obteniendo respuesta. Como sabemos, hay herramientas como Shodan que me permiten visualizar información de ciertos servidores o de ciertos equipos que tienen IPs públicas asignadas. Yo bien puedo conocer esa información, pero el problema realmente radica en cuando yo ya empiezo a andar un poco más. Cuando yo a esa información, si ya sé que es un servidor Apache de tal versión y empiezo a buscar qué vulnerabilidades puedo explotar en ese servidor, ahí empieza a constituir un delito informático. O si yo ya sé que un servidor con tal IP pública tiene por Shodan verifico o valido si tiene abierto el puerto Telnet e intento acceder y por cosas del destino ya sé que es un TP-Link y sé que las claves por default del TP-Link son admin, por ejemplo, yo pruebo con esas claves y accedo, o sea, ya ahí yo ya estoy yendo mucho más allá y estoy siendo consciente de mis actos, estoy siendo consciente de lo que estoy realizando. Entonces, sí hay que tener cuidado en ese sentido, de hasta dónde se puede llegar en una prueba. Y si es con fines académicos, siempre debe ser de manera controlada, preferible, se deben usar máquinas virtuales a manera de simuladores. Hay muchas en internet, está Bullhub, está The Black Box, que pueden servirnos para temas académicos, para poder de alguna manera practicar y no realizarlo con servidores reales, ya que nos podríamos estar metiendo en un problema si llegan a identificar nuestra IP y llegan a dar también con nuestra máquina. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a ver qué es la prueba. La prueba es una actividad de carácter procesal cuyo fin es llegar a convencer al juez o al tribunal acerca de los hechos que son materia del proceso. Esto está en el artículo 453 del COIP. Tenemos que es un aspecto fundamental del derecho porque es su conexión con la realidad, es real y no ficticia. Yo puedo tener versiones de testigos, puedo tener documentos, pero una prueba es un hecho fehaciente, es un hecho histórico, me narra en el presente algo que sucedió en el pasado. Entonces la prueba es muy, muy importante en este aspecto para resolver en cuanto a cualquier tipo de materia procesal. Puede ser en penal, en civil, en cualquier área. Bien, atendiendo a la resolución 4 del 2016, la ley penal también se complementa en lo que es materia procesal con lo que diga el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos. Tenemos requisito de la prueba, que es pertinente, conducente y lícita. Pertinente quiere decir que debe guardar relación directa con los hechos o circunstancias en materia de la infracción. Tenemos que debe ser conducente porque debe demostrar más allá de toda duda la responsabilidad penal del procesado por el delito de que se le acusa. Existen dos tipos de prueba, la de cargo y descargo, es decir, yo bien puedo presentar pruebas de cargo, quien acusa en este caso es la Fiscalía en materia penal, tiene que tener pruebas conducentes porque solamente se debe juzgar a una persona en caso de que existan elementos de convicción suficientes para establecer que la conducta fue cometida por ella y que es imputable. Caso contrario, nosotros nos debemos acoger al artículo 5, uno de los principios que es el indubio pro reo, o también la duda en favor del reo, es decir, ratificar el estado de inocencia de una persona si es que no existen suficientes pruebas que realmente digan lo contrario. También tenemos que es lícita, es decir, que debe ser obtenida de forma legítima con lealtad y veracidad. Al referirse que la prueba debe ser lícita, quiere decir que debe seguir ciertos protocolos para poder ser obtenida. Nosotros no podemos obtener pruebas, salvo ciertos casos en materias de investigación del Departamento de Criminalística, no se puede obtener una prueba. Por ejemplo, yo no puedo grabar a una persona y hacerla caer para poderla grabar. No lo puedo hacer porque la prueba tiene que ser obtenida de manera lícita. Bien, entonces cualquier actividad que se haga violentando de alguna manera la privacidad o la intimidad o interceptando una señal, tiene que ser con una autoridad, tiene que ser con autorización judicial, con la orden del juez.
Esta solicitud la hace el fiscal y tiene que hacerla tanto si la solicita la defensa técnica como si es por propio impulso de la fiscalía. Tenemos en tema de prueba lícita e ilícita lo que se conoce como el fruto del árbol envenenado. La prueba que se obtiene de manera ilícita o ilegal se conoce como fruto del árbol envenenado y es la que se obtiene quebrantando normas constitucionales, tratados y convenios internacionales y demás leyes, por lo que carece de eficacia jurídica. Es decir, es un acto procesal nulo. Si yo presento una prueba y se demuestra que esta prueba fue obtenida de una manera ilícita, ya puede incluso acarrear toda la nulidad del proceso, o puede simplemente ser considerada una prueba nula que no va a ser tomada en consideración dentro de un proceso judicial. Entonces, por eso es que a quienes se vayan a dedicar al peritaje informático deben tener mucho cuidado con respetar las buenas prácticas que están en las RFC y en las ISO, y tienen que también tener mucho cuidado en seguir realmente todo el proceso. La Fiscalía tiene un manual de manejo de cadena de custodia, deben regirse a todas las prácticas que diga este manual para poder hacer un informe pericial y un respectivo traspaso de la cadena de custodia para que esta prueba se pueda mantener intacta y no pueda en algún momento caer en esto que es el fruto del árbol envenenado. Asimismo, nuestra Constitución en el artículo 66, numerales 18, 19, 20 y 21, habla sobre la protección de la intimidad, el derecho al buen nombre, a la inviolabilidad de la correspondencia física, y esto también lo encontramos en muchos tratados internacionales, como en la Convención de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo esto se encuentra tanto en convenios como los que estamos suscritos, como en nuestra propia Constitución. Entonces, al violentar este tipo de normativas, si nosotros obtenemos una prueba quebrantando todo esto, esa prueba sería declarada nula. Tenemos en los medios de prueba el documento, el testimonio y la pericia. Bien, vamos a ver en este caso la pericia. Tenemos que el perito debe ser un profesional experto en el área, especialista titulado con conocimientos, experiencia o experticia en la materia, acreditado por el Consejo de la Judicatura. El único ente que puede a nivel procesal validar o acreditar a un perito es el Consejo de la Judicatura. Es decir, dentro de un proceso judicial solamente puedo considerar el peritaje que haya realizado uno de los peritos que se encuentra acreditados dentro del banco de peritos del Consejo de la Judicatura. Si yo realizo un peritaje externo, tendrá que ser validado o ratificada la información que haya sido obtenida en el informe del peritaje externo con uno que realice un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Bien, debo presentar dentro del plazo señalado los informes, aclarar o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales también. Es decir, que el perito se limita o el juez le establece un tiempo para que pueda presentar su informe de peritaje. Y tiene que el perito cumplir con estos plazos, si no puede ser amonestado e incluso perder su credencial o su licencia como perito. Tenemos que debe comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes. También, si el juez le pide al perito ampliar el informe, el perito está en la obligación de hacer la ampliación de ese informe pericial, y también debe comparecer cuando sea la audiencia de juicio. Dentro de la etapa, al menos del procedimiento ordinario en materia penal, tenemos la audiencia de formulación de cargos, luego viene la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, donde se hace el anuncio de las pruebas. Entre esas se van a anunciar los peritajes, se va a anunciar entre los testimonios, por ejemplo, el que rinde el perito. Todo eso se van a anunciar en esa audiencia, en la audiencia preparatoria y evaluatoria. Y en la audiencia de juicio ya se evacúa y se practica esta prueba. Es decir, ya en la audiencia de juicio el perito tiene que estar presente para rendir su testimonio en cuanto a lo que haya señalado dentro del informe pericial. Bien, tenemos el contenido del informe pericial. Debe, en lo mínimo, según el artículo 511, numeral 6 del COIP, contener el lugar y fecha de realización del peritaje, la identificación del perito, es decir, quién realizó la pericia, la descripción y estado del objeto peritado. Tiene que haber fotografías del objeto, series, modelos, marcas, sistema operativo, versión, todo eso, si estaba conectado a internet, la IP, todo lo que describa y el estado de este objeto, cómo se lo encontró encendido, apagado, tenía falla en el monitor, no valían ciertos puertos, se encontró conectado a un dispositivo USB. También la técnica que se haya utilizado para hacer el peritaje,
En esta técnica también debe incluirse qué herramienta forense se utilizó, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas y las conclusiones y la firma del perito. Es muy importante la conclusión en un peritaje informático porque es lo que a fin de cuentas le interesa al juez. El juez puede revisar todo el informe, pero en su parte técnica no va a tener el amplio conocimiento que tiene un perito, porque no es su rama. Su rama es resolver en materia judicial. Entonces, al juez lo que más le va a importar en el informe pericial es la conclusión que el perito haya emitido con respecto a eso, con respecto a la evidencia que manejó y que ahora constituye una prueba. Entonces, el perito tiene que ser muy objetivo en cuanto a lo que concluye, ya que no puede emitir juicios de valor, ni puede indicar que alguien es inocente o culpable, porque así lo considera. Entonces, tiene que saber separar la parte de su opinión personal o de su juicio de valor con respecto a lo que encuentre y ser muy objetivo en ese sentido. Solamente debe poner lo que halle, lo que encuentre o no encuentre. Bien, tenemos que en una pericia informática deben considerarse dos partes importantes, que es el correcto manejo de la evidencia digital en cadena de custodia sin adulterar la misma y la recuperación de la información que realiza el perito. Es decir, cuando se hace, desde que se llega al lugar de los hechos y se hace el levantamiento de cadena de custodia o la obtención de la evidencia digital, debe quedar todo debidamente documentado y en lo posible inalterado. Hay un caso en el que no siempre se podrá mantener inalterado, que es cuando se encuentran equipos en caliente y la información que se necesita sustraer en caliente podría modificar de alguna manera el hash o los tiempos que se encuentran almacenados en el disco duro. Bien, y la recuperación de la información, es decir, qué tanto pueda indagar o encontrar el perito ya utilizando las herramientas informáticas forenses y en un laboratorio, qué tanta información pueda recuperar. Por ejemplo, correos electrónicos, fotografías, qué tanto que sea pertinente o conducente al caso puede obtener el perito en su informe. Bien, tenemos tipos de evidencias digitales, constante o persistente y la volátil. La constante y persistente es la que se encuentra almacenada en un disco duro o en otro medio informático y que se mantiene almacenada después que el equipo ha sido apagado. Es decir, la que se encuentra en la memoria no volátil, en la NVRAM. Y tenemos la volátil, que es la que se encuentra almacenada en la RAM, y esta se encuentra en memoria caché y por su naturaleza quiere decir que es inestable y se va a perder cuando el equipo es apagado. Entonces, este tipo de memoria volátil es la que se debe recuperar en equipos en caliente y cuando se hace el levantamiento de la cadena de custodia dentro de una escena, por ejemplo, de un lugar de los hechos. Tenemos que ¿qué método de procedimiento es el adecuado para realizar el peritaje? Pues existen muchos tipos de herramientas. Yo aquí las que les he citado, netamente, hay entre herramientas de software libre y herramientas licenciadas. Software libre, por ejemplo, tenemos la herramienta CAIM, que es muy completa. Tenemos Autopsy. Autopsy es una herramienta que incluso se puede instalar en Windows. Es muy flexible con los sistemas operativos, también en Mac. Tenemos Antoku, que nos permite, también es open source y nos permite hacer recuperación a nivel de dispositivos móviles. Tenemos Oxygen Forensics, que es una herramienta licenciada, que también permite hacer una mucho más amplia recuperación de información, y Encase, que es otra plataforma. Y así tenemos muchas herramientas como OS Forensics y diferentes tipos de herramientas digitales, tanto licenciadas como de software libre, que nos pueden permitir realizar un peritaje informático de manera adecuada. Bien, el contenido digital en el artículo 500 del COIP se refiere a 4 ítems. Tenemos el uso de técnicas digitales forenses. Estas técnicas digitales forenses deben ser ampliamente reconocidas a nivel internacional. Tenemos también el contenido digital almacenado en memorias volátiles o en infraestructuras críticas. Debe ser recuperado en tiempo, en lugar y tiempo real. Es decir, todo lo que sea en caliente o que se encuentre en memoria volátil debe ser obtenido en el lugar donde se encuentra por primera vez esta evidencia, usando herramientas digitales forenses como FTK Imager, por ejemplo, para o como Volatility, para hacer un volcado de memoria RAM y poder obtener esta información. También tenemos el contenido digital almacenado en medios no volátiles. Tenemos el análisis usando técnicas digitales forenses,
Esto ya se hace cuando se ha hecho el levantamiento de la cadena de custodia y se lleva al centro de acopio de criminalística, o se lleva ya para que el perito pueda realizar ya tiene las copias del disco duro, las imágenes, y puede analizar sobre estas copias. No se analiza directamente sobre el disco duro, sino que se extraen copias cuyo hash debe coincidir con el disco duro original, y estas copias son o estas imágenes son las que sobre las cuales se va a trabajar para aplicar las técnicas digitales forenses. También tenemos que saber investigar, inventariar cada objeto, tomar fotografías y aplicar cadena de custodia. Como les había indicado, cuando se llega se debe tomar fotografías de en qué estado se encuentra el equipo, si se encuentra encendido. Existen buenas prácticas que indican cómo se debe hacer la desconexión de estos equipos, ya que muchas veces pueden estar configurados los puertos para incluso borrar información, o pueden hacer que se pierda esta información. Se recomienda desconectarlo del toma corriente, más no del conector de la máquina. Bien, entonces se deben tomar en cuenta todas estas buenas prácticas para poder realizar un correcto levantamiento de la cadena de custodia y, en lo posible, no adulterar ni perder información que pueda ser valiosa. Tenemos en principios informáticos forenses para la extracción de evidencia digital, tenemos el principio de objetividad. El perito debe ser imparcial, objetivo, emitir un criterio sin juicios de valor. Legalidad, es decir, mediante todo lo que se encuentra constituido en la ley y en las buenas prácticas internacionales, realizar el levantamiento de la cadena de custodia y hacer la extracción de la evidencia digital. Tenemos la inalterabilidad y documentación, es decir, que la evidencia digital se mantenga similar a como se encuentra contenida en el disco duro original auténtico, y documentar todo lo que se realiza. Es decir, si yo, por ejemplo, en un equipo vivo conecté un FTK Imager, un pendrive, debo registrar que conecté este dispositivo para ejecutar este programa. Y la autenticidad y conservación, es decir, que debe mantenerse lo más similar, o mejor dicho, debe ser idéntico exactamente a cómo se encuentran los dispositivos al momento de hacer el levantamiento de la cadena de custodia. Bueno, y aquí hay un instructivo para el manejo de indicios y evidencia digital. Solamente voy a hablarles sobre la captura de memoria RAM en dispositivos en caliente, pero este instructivo para el manejo de indicios y evidencia digital de la Fiscalía General del Estado es un instructivo que tiene un compendio en todas las ramas en cuanto a evidencias de diferentes tipos, no solamente en materia informática, sino también en dactiloscopía, en balística, en química. O sea, en muchas ramas tiene manuales de instructivos de buenas prácticas de cómo se debe hacer los levantamientos de estas evidencias. Yo aquí cité el 3.1, que se refiere a la captura de memoria RAM. Dice que se debe hacer un acoplamiento físico por una interfaz nueva. Todos los dispositivos en los cuales se almacena esta información deben ser nuevos, que debe ser proporcionado por el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Luego se debe proceder al volcado, adquisición de la información capturada, es decir, hacer un dump de memoria RAM, y luego se debe apagar el dispositivo siguiendo las debidas prácticas y entregar estos medios de almacenamiento al centro de acopio e iniciar cadena de custodia. Los criterios que debe tener un juez para valorar la adquisición de la prueba digital: que la obtención de la evidencia digital se haya realizado sin dañar o alterar el contenido digital, es decir, que se mantenga auténtico y se mantenga una copia fiel y fidedigna del original, y sobre esa copia se haya levantado, se haya realizado la extracción de la evidencia digital, y que la evidencia digital obtenida es auténtica, idéntica y original. Esto se verifica mediante el hash, que lo encontramos establecido en el artículo 7 de la Ley de Comercio Electrónico, del Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos. Bien, y para finalizar, les dejo esta frase: el cibercrimen es la más grande amenaza de toda compañía en el mundo. Esto lo dijo el CEO de IBM, y es verdad. Las compañías ahora manejan todo en sus plataformas digitales. Ahora con este nuevo surgimiento de la crisis sanitaria a nivel mundial, vemos que todas las compañías están reactivando, dinamizando la economía mediante el uso de plataformas digitales, y no solamente las empresas, sino también las instituciones del Estado, el sistema judicial, el SRI. Todas las instituciones también están
acoplándose de a poco a esta nueva modalidad de poder dinamizar y de podernos mantener comunicados de alguna manera. Entonces, es muy importante en estos momentos críticos mantener la seguridad de todas nuestras comunicaciones para no poder ser víctimas a futuro o tener algún daño, ya sea en nuestra información, en nuestro patrimonio, en nuestra integridad como personas. Así que realmente estamos evolucionando en ese aspecto hacia la era digital y por ende es muy probable que el cibercrimen también, que ya ha tenido antes repercusiones, ahora pueda empezar a resurgir más y debemos estar realmente preparados y tener un conocimiento más amplio en esta materia. Bien, muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Lidia. Te agradezco muchísimo. La charla fue importantísima e interesantísima respecto de cómo está articulado nuestra normativa en cuanto a materia penal en ciberdelitos, cuánto nos falta todavía caminar para llegar a normativas como la del Convenio de Budapest, y sobre todo esta perspectiva que nos da técnica legal respecto de cómo proceder para el manejo de prueba dentro de procesos judiciales cuando hablamos de prueba digital. Tienes toda la razón cuando cierras diciendo que efectivamente en estos momentos específicamente podemos tener un repunte del cibercrimen y debemos estar preparados al respecto. En este momento abro el foro de preguntas para los asistentes. En caso de que quieran realizar alguna, la pueden realizar por la sección de preguntas o por la sección de chat, que ambas están abiertas. Quedo atento y les recuerdo que me permito recordarles que este evento es totalmente gratuito, pero van a encontrar también en la sección de chat los datos de la Fundación Carla Morales en caso de que decidan hacer alguna colaboración para el trabajo que ellos están haciendo para enfrentar la crisis sanitaria que nos afecta y que ha afectado a Guayaquil de manera tan fuerte. Lidia, no tenemos ninguna pregunta en ninguna de las dos secciones, por lo tanto yo creo que podemos ir cerrando este webinar del día de hoy, no sin antes agradecer a los asistentes y agradecerte a ti, Lidia, el tiempo que has donado. Es tu segunda charla en este evento de Unidos for EC y te lo agradecemos muchísimo. Sabemos que estás muy comprometida con la causa, lo has demostrado y los conocimientos que nos han impartido son sumamente útiles. Listo, muchas gracias, Cristian, también por la invitación. Siempre en lo que pueda aportar, bienvenido sea. Listo, muchas gracias a todos y con esto concluimos este webinar. Gracias y que tengan una muy buena tarde. Los esperamos en las charlas de la noche. Hasta luego. Gracias.